9 de la mañana, 58 minutos. Está en Francia el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el popular presidente de Ecuador, y mandó a su vicepresidenta de embajadora ante Israel. Desde Israel, ella lo está acusando a él de que le está hostigando una crisis política y un enfrentamiento adentro del gobierno ecuatoriano. A esta hora desde Quito, Jacqueline Cujilema. Néstor, buenos días. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador anunció en las últimas horas que impulsará un juicio en el Tribunal Contencioso Electoral contra la vicepresidenta Verónica Abad, que a inicios de esta semana aseguró ser víctima de hostigamiento por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa para presuntamente forzarla a renunciar. Este órgano está compuesto por 7 vocales y es el encargado de promover la participación ciudadana, combatir la corrupción y designar autoridades de control como la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo. En una entrevista brindada el lunes al diario ecuatoriano La Hora, Abad anticipó este proceso en el Tribunal Contencioso Electoral para buscar supuestamente su destitución tras acusar al gobierno de un hostigamiento hacia ella, donde incluyó el proceso que se le sigue a su hijo por posible oferta de tráfico de influencia y que le llevó a estar alrededor de 20 días en prisión preventiva. La vicepresidenta también afirmó que detrás de esto está el gobierno, incluido Noboa, porque él es la cabeza, y añadió que se ha excedido en todo el límite. A la vicepresidenta le tocaría asumir temporalmente la presidencia unos meses antes de la celebración de las elecciones generales de 2025, en las que Noboa buscará la reelección, por lo que en principio le tocaría delegar las funciones presidenciales en ella. Abad se encuentra en Tel Aviv, donde ejerce de embajadora de Ecuador en Israel, a donde Noboa le envió al iniciar su mandato presidencial en una de las primeras decisiones como jefe de Estado que escenificó la ruptura entre ambos. Desde Quito informó Jacqueline Cujilema para Blue Radio. Jacqueline, 9 de la mañana, 59 minutos. Señora vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad. Vicepresidenta, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto poder estar con ustedes y acompañarles en Colombia y para el mundo en Blue Radio. Gracias. Muy gentiles y encantada de poder compartir este espacio con ustedes. ¿La cojo en Tel Aviv o en dónde está? Bueno, no he dejado de ser vicepresidenta. Han fungido un cargo de embajadora plenipotenciaria extraordinaria porque es la figura legal de poder desterrar legalmente a una persona cuando se quiere lejos. Hoy en día se da esas artimañas para poderlo hacer. No obstante, el cargo que me ha dado el pueblo ecuatoriano en libres elecciones voluntarias y de acuerdo a nuestra Constitución de la República del Ecuador. Vale. Vicepresidenta Abad, estaba informando aquí de la muy mala relación que tiene usted con el presidente Noboa. Usted me dice que él la desterró, la mandó como embajadora a Israel. ¿Qué es lo que está pasando en esta crisis política entre usted y el presidente Noboa? Bueno, en realidad esta separación tiene una historia ya. Hablo desde el año anterior, el momento de iniciar una segunda campaña y vuelta electoral para las elecciones a mediados de octubre, que se dio las elecciones del año pasado, y es en donde notoriamente el hostigamiento y la violencia política fue, sin duda alguna, pública para los ecuatorianos, a punto que cuando ganamos las elecciones, pues no fui invitada a recibir los resultados junto con él. Yo lo hice en la ciudad de Quito junto al CNE, mientras él lo hizo en Guayaquil, en el círculo familiar y sus amigos en la provincia de Santa Elena. Y luego de ello se han dado hechos públicos que son importantes de remarcar de manera general, porque son en realidad algunos ya los que se han venido suscitando para hacer a un lado la figura vicepresidencial, como por ejemplo la foto en la que todas las repúblicas, todos los gobiernos que han ganado en el Estado democrático tienen una foto. Bueno, a esa foto nunca fui llamada y etcétera, hasta que hubo el decreto en esos mismos días en donde se me enviaba de manera voluntaria para colaborar entre la guerra y el conflicto que hay entre Israel y Palestina, ¿cierto?, en una misión de paz. Sí, es muy curioso y particular todo este caso, señora vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad. ¿Cómo fue el proceso para que usted hoy sea la segunda a bordo del gobierno ecuatoriano? En la Constitución ecuatoriana, para inscribir una candidatura es obligatorio un binomio, y en estas elecciones fue obligatorio la ley de paridad, en donde se refleja que un candidato hombre tiene que tener una candidata mujer y viceversa.
¿sí? Bajo esa ley constitucional se inscribe un binomio que juega en iguales condiciones, con los iguales derechos, ¿cierto? Y las iguales causas que encierran tanto para el presidente como el vicepresidente electos en una papeleta, un binomio, para la voluntad del pueblo ecuatoriano que así lo eligió en urnas democráticas. Y esto es importante porque esa es la voluntad del pueblo. Yo no estoy ahí porque caí del cielo o porque él me decidió ponerme ahí. No, fue el pueblo ecuatoriano quien votó por Daniel Noboa y Verónica Abad. Claro, pero en este escenario en el que no hay evidentemente una buena relación entre el presidente Noboa y usted, señora vicepresidenta, ¿usted ha pensado en renunciar o el presidente Noboa podría despedirla teniendo en cuenta que fue elegida la fórmula? Como usted nos dice, los ecuatorianos votaron por el binomio en las urnas. El presidente no me puede despedir porque, vuelvo a repetir, quien me colocó aquí fue el pueblo ecuatoriano. Por supuesto. Mire, señora vicepresidenta, todo parece indicar que el presidente Noboa no la quiere en el cargo. En cualquier caso, en ese escenario, si él no la puede despedir, ¿usted va a hacerse a un lado? ¿Usted le daría el gusto de hacerse a un lado? No es cuestión de dar gusto, estimado Néstor. No es cuestión de la voluntad de las personas. Es cuestión de cumplir la Constitución. Y la Constitución reza que si el presidente desea reelegirse, tiene que renunciar a su puesto para hacer su reelección y su campaña política. En ese momento es el vicepresidente de la República quien toma ese lugar hasta que se hagan las elecciones. Sí, pero fíjese que el presidente Noboa, vicepresidenta, ha dicho que usted es de izquierda. ¿Usted en qué orilla política, en qué ideología se identifica? Siempre 24 años he trabajado bajo los mismos valores de defender el Estado de Derecho, defender la vida, la libertad, la propiedad, el bien ajeno de las personas. Ese ha sido mi bandera política de valores 24 años y lo sigo manteniendo. Ese orden, ese ser justamente intachable para poder ejercer un gobierno en donde las voces son todas unidas y todas son iguales, es decir, la igualdad bajo la ley es importantísimo en un Estado de Derecho. Hoy en día, una persona que no defiende la democracia, que es la base, que es lo que queremos en nuestros países, pues prácticamente ellos son los que están violentando y los que están atacando a una nación en este momento que la tienen en terror y en miedo por justamente no cumplir una ley, avasallar contra todos los derechos democráticos que tienen los ecuatorianos, incluida yo, porque no soy solo yo. En este momento hay muchas denuncias de los atropellamientos y del abuso del poder que existe en este momento con el gobierno actual. Sí. Señora vicepresidenta de Ecuador. La última pregunta está en Tel Aviv, es la vicepresidenta Ricardo del gobierno de Ecuador. Pues con una relación particularmente distante con el presidente Noboa, vicepresidenta. Para finalizar, ¿usted teme por su vida? Creo entenderle que usted teme cualquier posibilidad de ataque, atentado en su contra si regresa a Ecuador. Por supuesto, y he sido muy clara, y esto tiene que ver, sin duda alguna, porque mi gestión es poder apoyarme en el Centro Interamericano de Derechos Humanos Internacional, en donde puedan darme las garantías para yo poder regresar a Ecuador en el momento que tenga que acontecer esto, porque ese es el orden constitucional y apelo sin duda alguna a que se siga manteniendo ese orden constitucional para poder regresar a Ecuador. Mi vida sin duda alguna ya está en peligro. Han empezado a hostigarme, a violentarme, a perseguirme desde mi familia, mi hijo, y siguen muchas acciones más que ya he denunciado y que ya en estas horas son evidenciales en Ecuador de quererme sacar de la vicepresidencia forzando algo que no existe y construyendo algo que no existe. En Tel Aviv, la capital de Israel, son las 6 de la tarde, 7 minutos. En Colombia, 10 de la mañana, 7 minutos. La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad. Le agradezco, señora vicepresidenta, estos minutos y su explicación para los oyentes en Colombia. Muy amables, gracias. Un cariñoso abrazo y saludo a cada colombiano que nos escucha y ecuatorianos que también viven en esa hermosa patria Colombia. Bendiciones. Muchas gracias desde Tel Aviv. Estás escuchando Blue